Jóvenes, muy buenos días, gusto en saludarles. Gracias por estar conmigo en un curso más en un periodo más de administración y contabilidad. Tengan una buena mañana. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el patrimonio y el presupuesto. Dos elementos muy importantes que debemos de considerar al momento de desarrollar cierta actividad. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio está constituido por los valores, los bienes muebles e inmuebles que posee una persona o una empresa o una institución o un grupo de personas. El patrimonio puede ser denominado capital, ¿ya? Entonces el patrimonio puede ser el capital con que cuenta una empresa o una persona para poder iniciar una empresa. Pero hablemos un poquito de los bienes muebles e inmuebles. ¿Qué es eso? Los bienes muebles se refiere a todo aquel artículo u objeto que tenemos para desempeñar o prestar un servicio. Puede ser una mesa, una silla, una computadora, todos los elementos que podamos tener. También faltó vehículos acá. Y los inmuebles son los terrenos, son las casas, son los locales, esos son los inmuebles. Entonces, es lo que cuenta la persona, es el capital con el que contamos. Ahora bien, los bienes son los valores con los que tenemos o el dinero con el que contamos, el efectivo. Los bienes y los valores es igual al activo. El activo es una palabra técnica que utilizamos en contabilidad para nombrar todo lo que está a nuestro favor, todos los elementos que están a nuestro favor. Y las obligaciones o deudas es el pasivo. La palabra pasivo nos va a indicar que es todo lo que está en contra nuestra, es decir, todo lo que nosotros debemos, todo lo que nosotros tenemos que darle salida. Ese es el pasivo. Activo y pasivo. Son dos palabras que quiero que en esta mañana nos apropiemos de ella para poder darle un mejor seguimiento y comprensión a este tema. El patrimonio, entonces, compañeros, puede ser positivo, negativo y neutro. Aquí yo les planteé en mi pizarrita un ejemplo de un patrimonio pasivo, positivo, perdón, negativo y neutro. En el primer caso, el activo de esta empresa es de 19,500 quetzales. Y el pasivo, como ustedes pueden darse cuenta, aquí al final, miren, les puse un signo menos, aquí al final, aquí le puse un signo menos entre paréntesis, indicando que es menos, tengo que darle salida. Entonces, el activo de 19,500 menos el pasivo de 9,500 me da 10,000 de capital. Significa que este patrimonio es patrimonio positivo, porque tengo esto de más, digamos, me queda a mí como propietario. Pongamos aquí un ejemplo de un patrimonio o un patrimonio negativo. En el patrimonio negativo tenemos en este ejemplo activo 25,800 quetzales, pongámosle acá, y un pasivo, le puse otra vez el signo menos aquí, 35,800. Al restar, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo debo, me da menos 10,000 quetzales. Significa que este es un patrimonio negativo. Y luego, ahora nos vamos con un neutro. Aquí quiere decir que tengo 20,500, gasto 20,500 y me quedo sin nada. Este no es el más recomendable dentro de los patrimonios que podamos manejar. Lógicamente, dentro de una empresa podemos decir que el patrimonio más recomendable sería el positivo, el que me queda a mí ganancia. Pero si ya es negativo
o es neutro, ya debo de pensar en mi empresa para ver si esta me puede seguir sirviendo para poder trabajar, porque ahí no me está trayendo cierto beneficio. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta o duda? Digo, muy bien. Continuando con la clase de la mañana de hoy, jóvenes, podemos seguir visualizando el siguiente aspecto que en esta mañana quiero que conozcamos. El segundo aspecto es el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es un plan de acción cuantitativo y un auxiliar de control de los bienes y deudas, de los ingresos y gastos de una persona. Ojo con esto, es muy importante. Ustedes pueden encontrar muchas definiciones de lo que es un presupuesto, pero en la realidad lo que es el presupuesto es un plan a futuro de los gastos anticipados que una persona puede tener. Estamos refiriéndonos a la situación meramente financiera, a lo que cuento. Cuando nosotros hablamos de un plan de acción, estoy proyectándome hacia un futuro compensando de que los gastos que yo pueda tener o los egresos que yo pueda tener puedan tener cierto equilibrio con los ingresos que yo tengo. Cuando hablamos de un plan de acción cuantitativo me refiero a la cantidad de dinero con el que cuenta la empresa para poder llevar a cabo sus movimientos económicos que pueda tener en su interior, y nos sirve de un auxiliar de control, sí, porque a través del presupuesto no puedo salirme del presupuesto, porque si no, ya vimos en el anterior caso de que si yo me salgo del presupuesto ya tengo números rojos, ya es pérdida y eso provoca en mí obviamente la quiebra, ¿verdad? Entonces por eso muchos negocios cierran porque no tienen a cabo, no llevan a cabo un presupuesto. Muy bien. ¿Cuáles son los principios de un presupuesto? Número 1, la previsión. ¿Y qué es la previsión, jóvenes? La previsión no es otra cosa más que tenemos que planificar en base a ciertos objetivos que yo me he trazado. Ojo con eso. Esa es la previsión. ¿Qué es lo que yo quiero? Planifico en base a los objetivos que yo deseo. ¿Qué es realmente cuál es la finalidad de mi empresa? Número 2, la participación. ¿A qué se refiere este criterio de participación? En la elaboración del presupuesto deben de participar todas aquellas personas encargadas de ejecutar el dinero, de llevar a cabo las compras y las ventas, etcétera. Aquí entonces en la participación entran todos los que tocan plata, digamos, o todos los propietarios. La responsabilidad, que es el número 3. ¿Qué es la responsabilidad? Entonces, la responsabilidad es aquel elemento que está determinado por la participación de los jefes, pues. Ellos son los responsables de que el negocio camine, o de los dueños, ¿ya? Entonces ellos son los encargados de la ejecución presupuestaria. Tal vez han oído ustedes esa expresión, ¿verdad? Número 4, ¿qué es el realismo? Voy a gastar en base a lo que yo gano. Voy a invertir en base a lo que yo tengo. No me voy a endeudar más de la capacidad que yo tengo de pagar. Entonces el presupuesto debe ser realista. En ese sentido debemos de apegarnos a las condiciones en las que vivimos. Se dan cuenta que en la actualidad, con eso de la pandemia, muchos presupuestos no estuvieron apegados a la realidad y por eso muchos quebraron en el primer mes. Otros están aguantando porque su presupuesto estuvo con mayor responsabilidad y mayor participación. Fíjense que el día de hoy ustedes pueden tomarse en cuenta. Yo no sé si en las empresas donde ustedes trabajan los presupuestos fueron realistas, que todavía los negocios están abiertos. Otros ya cerraron porque no tienen condiciones para poder sobrevivir. Y la última es la aprobación. La aprobación. A todos se les debe de informar
del presupuesto con el que tengo. Obviamente, las personas encargadas o propietarios del negocio deben de tener conocimiento de ello. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de presupuesto? Vámonos para acá. Primero, inciso A, por el tiempo. ¿A qué se refiere eso? Según el tiempo, los presupuestos pueden tener plazo de 3 meses, 2 meses, una semana, una quincena, un semestre, 2 años, 3 años, etcétera. A eso se refiere. El presupuesto puede ser proyectado para un mes, puede ser proyectado para un semestre, y ahí entonces estamos nosotros ocupados. El inciso B, ¿a qué se refiere? El inciso B se refiere a, inciso B, por el universo de la información. Ese presupuesto puede ser un presupuesto de gobierno, un presupuesto empresarial, un presupuesto de un proyecto específico, por ejemplo, mi taller de mecánica. Tiene que ser un presupuesto en base a la característica especial, a la especie a la que pertenece, que es la pregunta, la norma adecuada. El inciso C es el presupuesto por la naturaleza de la información. Ventas, producción, compras, efectivo, gastos, ventas, inversión. A eso se refiere el inciso C, por la naturaleza de la información. Y el inciso D se refiere básicamente a los presupuestos financieros proyectados de acuerdo a una posición financiera específica. Eso lo realizan las empresas macro, ¿verdad? En este caso, nuestro ejemplo no cae tanto a un presupuesto financiero específico, pues porque eso lo realizan empresas con, bueno, aunque lo podemos ver también de alguna manera, porque en un presupuesto llevamos un balance, como en el ejemplo anterior que les puse, ¿verdad? Tenemos que llevar un balance de las ganancias y las pérdidas. Bueno, de repente ahí también podríamos nosotros participar. ¿Cuáles son los elementos de un presupuesto? Según la teoría contable, los elementos de un presupuesto van a ser tipificados en 3: plan, operaciones, que se dividen en ingresos, egresos, y recursos, que es el número 3. ¿Qué es el plan entonces, jóvenes? Sirve para expresar administrativamente nuestras metas y nuestros objetivos. Las operaciones se refiere a lo que nosotros, a todo digamos, las relaciones domésticas a nivel económico, los ingresos y egresos, lo que yo gano, ¿ya? Las utilidades, los arrendamientos, las ventas, estos son los ingresos. Y los egresos se refiere a la hipoteca, al pago de salarios de mis trabajadores, a pagar el recibo de luz, el YUSI, el ISR. Esos son los egresos. Esos son los elementos que lleva el presupuesto. Mire. Y los recursos, ¿a qué se refieren los recursos? Son todos los elementos necesarios para obtener nuestros objetivos. Mire, eso va relacionado acá. Esto va relacionado acá. Tengo una silla, tengo una mesa, tengo un carro, tengo una computadora, y todo esto va al objetivo. Y las operaciones se vincula a ellos, sí, porque es lo económico, es lo que hace que esto sobreviva, ¿verdad? Entonces viene una relación así, miren. No sé si se logra visualizar esta relación que quiero brindarles acá, acá, y viceversa, ¿verdad? Muy bien. Y para ir finalizando la clase de la mañana de hoy, vamos a hablar sobre el presupuesto familiar y comercial. Esto sí a grosso modo, porque ya saben que en todos lados tenemos estos elementos. Bueno, ustedes saben que en el presupuesto familiar también hay ingresos y hay egresos. Los ingresos es todo aquello que gana el papá, la mamá, para llevarle alimento a los hijos, ¿verdad? Son todas las comisiones que ganamos. En este caso, ustedes y yo, que somos trabajadores, el salario que nos pagan. Ahora, los egresos es todo lo que yo gasto para sobrevivir. Si pago alquiler de casa, si pago teléfono,
si pago comida, bueno, etcétera. Entonces ahí estamos con los ingresos. Ya dijimos que los ingresos es todo lo que nosotros ganamos para poder sobrevivir. Y luego un presupuesto comercial se refiere a todas las decisiones gerenciales que tomamos para llevar a cabo algunas proyecciones a futuro. Las proyecciones tienen que ir a futuro, ¿verdad? Y lo que buscamos al final de cuentas dentro de un presupuesto comercial es optimizar los recursos económicos, comparar con lo que realmente tenemos y con lo que hemos ejecutado. Les agradezco mucho por su atención. Esta clase va a estar posteada en Classroom y los ejercicios que vamos a realizar vamos a llevar a cabo también. Muchas gracias y Dios les bendiga, jóvenes.